Muy buenos días. En primer lugar, agradecer al equipo organizador, no solamente por la oportunidad de estar aquí en la Universidad de Talca, sino también por compartir y por disfrutar de una calidad de anfitriones muy buena. Lo que les vengo a contar hoy día, más que cosas específicamente muy técnicas, es una historia que ocurre en Magallanes, que está ocurriendo en Magallanes y que espero tenga un final feliz. Como dijo mi colega que me precedió en la presentación, es verdad que las energías renovables están de moda, pero en Magallanes ha surgido, la verdad, como una necesidad para cambiar una situación de fragilidad que tiene nuestra región. Voy a hablar de un poco el contexto energético regional, ¿cierto? Uno siempre tiende a comparar lo que pasa en su propia región con lo que ocurre en otras. Vamos a hablar también de los proyectos eólicos existentes en la región de Magallanes, tanto de medio tamaño como de pequeño porte. ¿Cuáles son los proyectos fotovoltaicos aplicados, tanto aquellos que se encuentran off-grid y aquellos que se encuentran ya conectados a la red eléctrica, haciendo uso de la ley de generación distribuida? También voy a hablar de proyectos de eficiencia energética, porque pienso que sin duda es lo primero que hay que hacer. Ya lo dijeron en la Agencia Internacional de Energía, tiene que hacerse eficiencia energética en el país y no puede ser voluntario. Y finalmente voy a terminar con proyectos que aprovechan algo de la biomasa regional que tenemos en Magallanes. Nosotros somos un sistema, primero que nada, pequeño. Estamos totalmente desconectados del sistema, bueno, antes era el interconectado central, ¿cierto? Ahora tenemos un solo sistema troncal. Tenemos 4 sistemas medianos en cada una de las principales ciudades, ¿cierto? En Punta Arenas, Natales, Porvenir y Puerto Williams. Y nos sumamos un poco más de 100 megawatts de potencia instalada, que dan sustento, ¿cierto?, a la disponibilidad de energía eléctrica en la región. Y esa energía eléctrica es básicamente, en la mayoría de los casos, generada con gas natural. Lo que hace que nuestra matriz primaria efectivamente sea absolutamente dependiente del gas natural. El año 2013 ocurre una situación interesante pero preocupante para la población, y es que ENAP comienza a tener problemas para poder satisfacer el suministro de la ciudad de Punta Arenas. Eso hace que la población, el mundo académico y el sector privado comiencen a trabajar en conjunto con el gobierno regional para poder pensar en cómo poder trabajar esa debilidad estratégica de depender de solamente un recurso. En Magallanes tenemos bastantes recursos energéticos renovables, pero sin duda aquellos que en este momento tienen bastante proyección es, por supuesto, la energía eólica, la energía solar en su aprovechamiento fotovoltaico y la energía mareomotriz, que ustedes deben haber escuchado que en el estrecho de Magallanes se encuentran los mayores potenciales de energía mareomotriz del mundo. Toda esta problemática que yo les acabo de mencionar, de haber pasado por algunos años de crisis de suministro de gas, hasta que se empieza a descubrir que tenemos todavía reservas de gas, pero que nos va a costar mucho más extraerlas, se empieza a producir un trabajo entre la universidad, el gobierno regional y toda la población. Y el primer producto aparece el año 2014, y que es un estudio que realiza la Universidad de Magallanes respecto de la matriz energética regional, es decir, ver cuáles son los recursos, cuantificar los recursos y ver las alternativas tecnológicas que se podrían aplicar para aprovechar estos recursos y diversificar la matriz para no depender de un solo recurso. Posteriormente, ¿cierto?, cuando asume
en la administración anterior a esta, nos visita el ministro de Energía, el ministro Pacheco, y nos propone trabajar en colaboración con la agenda de energía que él estaba impulsando para crear o elaborar una hoja de ruta energética. Eso significa que avanzáramos como región hacia la construcción de una política energética. Eso ocurre el año 2016 y finalmente Magallanes se transforma o se convierte en la primera región en tener su política energética. Esto es fundamental, puesto que es un proceso que vivimos todos, fue un proceso participativo con todos los sectores y que permitió que pensáramos qué ocurrirá energéticamente con Magallanes hacia el 2050. Es un muy buen ejercicio, yo creo que van a continuar, ¿cierto?, las regiones trabajando en sus respectivas políticas energéticas, porque es una muy buena estrategia para poder ordenar las capacidades y poder adelantarse a escenarios, ¿cierto?, futuros. En abril del 2017, como yo contaba, se produjo la entrega de este documento y curiosamente en abril del 2018, hace muy poquitos días, específicamente el 6 de abril, tuvimos la visita de la ministra de Energía en Magallanes para continuar con estas acciones que fueron propuestas aquí y poder continuar acompañándola a ella ahora en la Ruta Energética 2018-2022. En esta presentación voy a hablar de dos ejes que están contenidos en la política, que son el uso eficiente de la energía, ¿cierto?, la eficiencia energética, y en nuestro caso particular cómo utilizar el gas natural de la forma más eficiente posible, y también el desarrollo diversificado de los recursos, principalmente con el aprovechamiento de RNC. Lo primero que nos preguntamos es si es posible el aprovechamiento de la energía eólica en Magallanes, a pesar de que es evidente, ¿cierto?, cuando uno viaja a la región se da cuenta del potencial presente de viento. Ahí hay un gráfico que muestra uno de los principales problemas del viento de nuestra región. Si bien tenemos una media bastante constante, tenemos vientos arrachados muy fuertes, de sobre 90 km por hora, que de repente en maquinarias pequeñas producen muchos problemas de operación. Pero para instalaciones grandes que ya tienen resuelto ese problema es un escenario muy atractivo. Tan atractivo que una empresa productora de metanol en la región el año 2010 instala el primer parque eólico de la región. Un parque de 2,5 mega, un parque pequeño con máquinas de 850 kilowatts cada máquina, pero lo más relevante de esa instalación sin duda fue el factor de planta que a través de los años fue demostrando. Un factor de planta promedio entre 51 y 54%. Eso hizo que en el momento que se empieza a estudiar la integración de esta energía eólica a la red eléctrica de Magallanes, una empresa también privada de la región le compra el parque eólico a esta empresa, que esta empresa lo usaba para autoconsumo, con la firme decisión de poder realizar la primera inyección de energía eléctrica eólica a nuestra red, lo que ocurre el 25 de julio de 2015. Por lo tanto, ya tenemos 2 años de experiencia en lo que significa la inyección de energía renovable en nuestra red. Ese parque representa un porcentaje bastante bajo para nuestra realidad, un 3% solamente de la potencia instalada, pero ante este escenario que ahora les muestro en este gráfico, donde se ve un poco más en detalle anualmente los factores de planta, si un desarrollador ve ese gráfico, obviamente se ve muy interesado en poder desarrollar un proyecto eólico en la región. Y además la frecuencia o la fracción de tiempo en que las velocidades están sobre 13 km por hora, que es muy bueno para las máquinas, sobre un 90%, por lo tanto es un escenario muy atractivo. Tan atractivo que la Empresa Nacional del Petróleo, cuando logra en el Congreso que se le apruebe el giro de productor de energía, comienza a plantear un proyecto de un segundo parque eólico, esta vez de 10 megawatts de potencia instalada, con máquinas mucho mayores, 3,3 megas cada una, lo cual sin duda va a provocar un hito si es que este proyecto llega a desarrollarse en la región, puesto que de un 3% subiríamos a un 18% de presencia de energía eólica en la red eléctrica, lo cual sin duda
es muy interesante. Posteriormente, también nos preguntamos si podíamos tener un aprovechamiento de la energía solar. Indudablemente empezamos a ver el recurso y bueno, si nos comparamos con Santiago, obviamente tenemos la mitad del recurso solar casi en todos los meses, pero si nos comparamos con ciudades que están en latitud similar a la nuestra, pero en el hemisferio norte, con Bremen o Oldenburg, nos damos cuenta que tenemos igualdad de condiciones. Y por lo tanto la pregunta era, bueno, ¿por qué nos estamos demorando tanto? Si los alemanes lo hicieron, ¿por qué nosotros no empezamos a trabajar en esa dirección? Y el año 2013 comienzan a aparecer, gracias a proyectos financiados por FIA y por otras, por el Ministerio de Agricultura, proyectos fotovoltaicos para bombeo, para fortalecer, digamos, las actividades del sector microproductivo de Magallanes, y se destina gran cantidad de dinero para que se comiencen a instalar estos sistemas de bombeo fotovoltaico. Se comienzan a instalar en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes actividades productivas y también en las provincias, en puertos natales y también en la ciudad de Porvenir. Y llega un momento que nos empezamos a preguntar si es que el sistema de bombeo fotovoltaico que se estaba proponiendo, que estaba en realidad diseñado en la zona central del país, era el que más nos acomodaba como región. Y postulamos un proyecto FIC regional en el cual se desarrolló un proyecto de bombeo, pero no con el sistema típico de bomba de pozo profundo, ¿cierto? Bomba sumergible, paneles fotovoltaicos y inversor, sino que quisimos sacar el inversor del escenario porque era el que presentaba más fallas en estos sistemas y el componente más caro. Y por lo tanto empezamos a proponer el uso de bombas de corriente continua que estaban desarrolladas en Estados Unidos con alta tecnología de control y que permitían que la bomba comenzara a funcionar, ¿cierto? Comenzara a girar con muy poca irradiación solar. Estuvimos bastante tiempo en ese proyecto, fue muy interesante porque pudimos evaluar cuál de los dos recursos se comportaba mejor, si la energía eólica o la energía fotovoltaica. La situación sin proyecto era bastante triste, había un molino multipalas de estos del viejo oeste, la señora tenía que llegar a las 5 de la mañana para poder tener agua a las 8 de la mañana y con el sistema que dejamos instalado obviamente la vida de esta productora cambió y para nosotros nos resultó, ¿cierto?, una alternativa de bombeo fotovoltaico con bombas centrífugas de superficie bastante interesante y también con una relación costo-beneficio bastante interesante. Bueno, no sé si ustedes, alguno tiene experiencia en instalación de aerogeneradores, pero en Magallanes hay que esperar las condiciones de viento adecuadas para poder instalar, si no tuvimos varias anécdotas ahí como para poder levantar esa torre. Estas son las bombas centrífugas de corriente continua que funcionaron muy bien con el sistema fotovoltaico. Conclusiones de este proyecto, verdaderamente es una alternativa, por lo menos regional, el sacar al inversor del escenario y la fotovoltaica funcionó mucho mejor que la eólica porque tiene menos problemas de mantenimiento, no nos preocupamos por las rachas de viento y, como les digo, tenemos funcionamiento de este sistema con cielos cubiertos incluso. En cuanto a otro tipo de aplicaciones de fotovoltaica en edificaciones, por ejemplo, ahí mostramos el centro de rehabilitación. Conseguimos sugerir la traída de vidrios fotovoltaicos, que era una tecnología que por lo menos en la región no estaba utilizada, y es una tecnología española que la implementamos y que está funcionando y que se espera que produzca un 30% de ahorro en los costos de electricidad de su hospital. Nosotros en Magallanes estamos muy preocupados por los grandes consumidores de electricidad, ¿cierto?, que son todos los edificios de sectores públicos, los hospitales de alta complejidad y por lo tanto pensamos que las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica, puede tener una participación muy importante allí. En el exterior de su hospital también hay un rack de 30 paneles solares fotovoltaicos. Este sistema sí está funcionando en isla, ¿cierto?, tiene acumulación, no está conectado a la red y toda la iluminación de ese hospital es LED, por lo tanto la carga es bastante baja y puede ser atendida casi en su totalidad por energía fotovoltaica. También CONAF este año dio inicio a un sistema fotovoltaico para los viveros que tiene en el sector sur de la ciudad,
31 paneles, es una potencia instalada de 8 kilowatts, un sistema pequeño, pero también es un hito histórico porque es el primer sistema que se acoge a la ley 20.571 de generación distribuida, y bueno, siempre una primera vez trae bastante información. De hecho, el sistema está siendo monitoreado en línea para ver si realmente ese 15% de ahorro que ellos esperan se va a producir y cómo se comporta el sistema en el año y si realmente van a haber excedentes, lo cual dudo mucho. En la Universidad de Magallanes, en esta alianza que yo les comentaba con el gobierno y con algunas agencias, como por ejemplo la H, sirvió mucho para poder implementar nuestro centro, para poder ofrecer diagnósticos energéticos. Y eso se debía a que justamente estos grandes consumidores representaban un problema. Estuvimos haciendo diagnósticos energéticos en distintos sectores, en escuelas, en edificios públicos, en recintos privados, comerciales, en hoteles sobre todo, y en colegios que eran un punto crítico, puesto que la manera en que se construye Magallanes deja mucho que desear y por lo tanto todo eso se traduce en gastos de gas muy grandes. La H también implementó junto a GIZ un proyecto de cogeneración en el hospital regional, que es un hospital de alta complejidad muy grande, con grandes consumos de gas, y esperamos que este modelo, que está funcionando bastante bien, pueda replicarse en las otras regiones en las cuales hay hospitales de alta complejidad. Este problema que yo les menciono de la mala calidad de la construcción nos llevó a formular un proyecto Corfo en el cual justamente queríamos proponer estándares de construcción que pudieran elevar la calidad constructiva de la región y tener menos consumo energético por vivienda en la ciudad. Y nuestro modelo top, por supuesto, es el modelo alemán Passive House, y si bien reconocemos que en términos nacionales se está avanzando, en esto falta mucho para llegar al estándar Passive House. SS significa estándares de construcción sustentable, que es lo mejorcito que hay, y por supuesto la actual norma, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es absolutamente deficiente. Y en esta alianza con el sector privado, nuestro proyecto motiva a una empresa local a desarrollar un proyecto que, bueno, lleva el nombre de la empresa, por supuesto, se llama Impassive House, la empresa se llama IMPA, y ellos proponen un modelo de vivienda con altos estándares que obviamente no son Passive House porque sería muy caro, pero se acercan bastante, y ese proyecto actualmente está con su casa piloto construida. Tiene una envolvente térmica con un aislamiento absolutamente elevado, un esfuerzo por tratar de que la casa sea con una estanqueidad muy alta, para disminuir o eliminar completamente el aire, las infiltraciones de aire que en nuestra región son bastante fuertes por el viento reinante, y ha demostrado ser una apuesta bastante interesante. También se integraron energías renovables, paneles fotovoltaicos en el techo y colectores solares térmicos de tubos al vacío, que bueno, nosotros algunas cosas en ese diseño compartimos, otras no. La verdad que estamos esperando monitorear ese sistema justamente para saber si los colectores solares térmicos van a hacer algún aporte durante el año. Y estamos justamente participando en un proyecto con ellos para evaluar justamente y monitorear estas viviendas. Por último, la biomasa también es un recurso que está presente en nuestra región, y quiero ser súper enfático en lo siguiente. La verdad, nosotros tenemos una superficie de bosques importante en la región de Magallanes, pero cerca del 50% son áreas protegidas. Por lo tanto, eso significa de que no podemos explotar indiscriminadamente el bosque para fines energéticos. Entonces comenzamos a conversar con empresarios, de nuevo en este círculo virtuoso que yo llamo de la academia, gobierno y empresa privada, para ver si ellos tenían algún problema, y el problema que tenían era la disposición de los desechos de biomasa de madera, es decir, ellos tenían montaña de desechos e incluso pagaban para que se los retiraran de la empresa. Nosotros les dijimos que ellos tenían ahí miles de dólares en su patio que podían aprovechar, y eso motivó un proyecto FONDEF que postulamos con aportes de dineros regionales para poder explorar la tecnología de gasificación de biomasa, es decir, quemar de la manera más eficiente posible los residuos de madera para poder producir electricidad, y sobre todo para atender comunidades aisladas, ¿cierto? Nuestro foco nunca fue la gasificación de alta escala, ¿cierto? Sino que
la gasificación de pequeña escala. De hecho, el equipo que compramos es un equipo, un gasificador de 10 kilowatts de potencia, a escala perfectamente manejable, ¿cierto?, para un sector rural. Y una vez que lo tuvimos en laboratorio, comenzamos a hacer todos los ensayos, ¿cierto?, para ver cómo era el sistema de control, qué tanta energía éramos capaces de producir, cuál era el rendimiento que le sacábamos al gasificador, cuál era su eficiencia, qué tal se comportaba la lenga. Ustedes saben que en Magallanes la madera insigne que tenemos es la lenga regional, y la verdad que estábamos quemando, como los jóvenes dicen, cierto filete, porque realmente el poder calorífico que obtuvimos de ese gas de síntesis fue extremadamente alto, tan alto que produjo problemas de control en el gasificador. Pero bueno, como ustedes saben, todo lo que se haga en laboratorio siempre resulta, pero la prueba de fuego es llevar ese gasificador al sector rural y colocarlo, ¿cierto?, con una carga real para ver cómo se comportaba. Quisimos hacer eso en pleno invierno, por eso ustedes observan ahí que todavía quedan rastros de nieve, y trabajamos con temperatura de menos 5 grados Celsius en un sector rural para ver cómo se comportaba este gasificador y si realmente podía ser una herramienta que nosotros pudiéramos sugerir para producir electricidad en el sector rural. Bueno, las pruebas fueron exitosas, en gran parte porque logramos formar un grupo interdisciplinario que también yo creo que es el otro secreto de tener proyectos exitosos. También compartimos nuestra experiencia con un centro de investigación español famoso, el CIEMAT, que nos contribuyó de manera muy importante en los aspectos de gasificación. Teníamos ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, que son muy importantes para todo lo que es control, y finalmente quedó una propuesta al gobierno regional de ser considerado este gasificador u otra tecnología para poder avanzar en gasificación de biomasa. Algunos resultados interesantes: realmente la calidad del gas de síntesis fue muy alta. Logramos publicar un artículo que tuvo muy buenos comentarios a nivel internacional, además que la lenga es desconocida en el resto del mundo. Sin embargo, hay algunas cosas que todavía tenemos que trabajar: colocar instrumentación adicional para conocer un poco más el proceso, analizar los gases de combustión del motor, experimentar con pellets. Otra cosa que tengo que comentarles es que todo este proyecto también estimuló que algunas empresas de la región dejaran de trabajar con las astillas y se dedicaran a producir pellets. Entonces, en nuestra región en estos momentos hay una empresa que está dedicada a la producción de pellets como otra alternativa más eficiente de poder utilizar la madera como elemento de combustión para generar energía térmica. Bien, y finalmente, para terminar, ¿cuáles son las posibles oportunidades que nosotros vemos a futuro en la región? Estas oportunidades están contempladas en la política energética, yo las menciono porque la verdad me entusiasma que esto ocurra, ojalá en el corto y mediano plazo. En el mediano y largo plazo esperamos aprovechar las energías marinas en Magallanes. En agosto del año pasado firmamos un convenio con el MERIC, no sé si lo han escuchado, Marine Energy Research and Innovation Center, que es el centro de investigación en energías marinas que actualmente tenemos en Chile, financiado con Corfo, y quienes manifestaron su interés de explorar las alternativas de extracción de energía en el Estrecho de Magallanes. Y lo otro que nos interesa en el largo plazo es investigar la generación de hidrógeno. Nosotros a 700 kilómetros tenemos una localidad en Argentina que se llama Pico Truncado, los colegas acá de Argentina la conocen, ahí está la ciudad del hidrógeno. La verdad que vemos con envidia cómo ellos han comenzado a trabajar y están en una etapa ya semi-industrial. Yo creo que estamos al debe como región. Ellos lo están haciendo ya con 35% de factor de planta y nos preguntan qué estamos esperando nosotros acá con sobre un 50% factor de planta para producir hidrógeno. El análisis económico se hizo previamente y se ve bastante atractivo económicamente la producción de hidrógeno en Magallanes. En el corto plazo, como yo les decía, esperamos que la cogeneración se siga introduciendo en Magallanes. Pensamos que es una muy buena alternativa para quemar el gas natural. El gas natural es un gas rico que no solamente tenemos que quemarlos para calefaccionarnos, sino que también para poder producir energía eléctrica. Y finalmente, ojalá que este proyecto que yo les mencioné, el de parque de 10 megas, pueda ser aprobado finalmente por este gobierno y tengamos un segundo parque eólico y una integración bastante importante de energía renovable en nuestra red eléctrica. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.